si tuvieras que darme solamente 3 nombres para que la gente le eche un ojo para ir calentando motores, Marcos, de quién puede verse beneficiado en esta ofensiva o defensiva, ¿quiénes serían y por qué? Y voy a decir Robert Hunt, porque sabemos de la habilidad atlética que tiene Robert Hunt. Fue el año pasado el liniero más consistente y el más fuerte y el que puede llegar al segundo nivel con más consistencia en el año anterior, y creo que tiene el potencial para poder ser un jugador de Pro Bowl. Hemos visto a varios linieros ofensivos de los 49ers ir al Pro Bowl, y creo que puede ser este jugador en el que corran de su lado derecho bastante. Normalmente a McDaniel le gusta correr por el lado derecho, que es el lado donde se coloca Robert Hunt. Alguno de los corredores, no sé decir cuál nombre, pero sí sé que uno de los corredores va a tomar a la liga por sorpresa y va a hacer cosas fenomenales, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos a tener un cambio de perspectiva, porque la ofensiva va a ser más terrestre, pese a lo que los grandes nombres van a estar ligados a los receptores. Somos Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día en la actualidad del 2 veces campeón del Super Bowl y único equipo con temporada perfecta en la historia de la NFL, los Delfines de Miami. En esta edición del podcast realizaremos una previa de lo que va a venir en los próximos 2 meses en el podcast de Somos Dolphins. Ya estamos en junio, Fanatics, y a partir del próximo sábado tendremos la cuenta regresiva. El número 99 del legendario Jason Taylor. Faltarán esos días para el kickoff entre los Patriotas y Delfines el próximo 11 de septiembre en el Hard Rock Stadium. Tengo el enorme gusto que me acompañe en esta edición especial de podcast a mi compañero y amigo Marcos Acal. ¿Cómo estás, Marcos? Buen día. ¿Qué tal, César? Buenos días. Pues emocionado otra vez de estar aquí platicando con todos ustedes. Se acerca cada vez más la temporada de la NFL. Como bien dices, ya estamos a Jason Taylor días de que esto se lleve a cabo, y bueno, qué mejor que sentarnos aquí para platicar acerca de los Dolphins, a platicar un poquito del off-season y bueno, recopilar también lo que ha pasado estos días y cómo proyectamos la temporada, las batallas que se vienen. Las vamos a estar discutiendo próximamente. Y bueno, te saludo con un gran abrazo, igual también a Adam. Hola a todos, bienvenidos al podcast. Este episodio es muy emocionante porque es la antesala a lo que serán las batallas, y va a ser realmente algo importante tratar de dar una explicación de cómo van las cosas en Miami y qué cosas vamos a estar viendo en las próximas semanas. Entonces, pues un placer compartir micrófonos con ustedes y pues bienvenidos. Bienvenidos a todos ustedes, Fanatics, y créanme, este capítulo se pondrá muy candente. En este primer bloque vamos a comentar todo lo que ha ocurrido en esta primera parte de la temporada baja con los Delfines de Miami. El pasado 10 de enero, después de concluir la temporada 2021, los Delfines sorprendían a todo mundo al despedir a su entrenador en jefe Brian Flores luego de 2 temporadas ganadoras, aunque sin los resultados más favorables al no poder acceder a los playoffs. Esta decisión generó conmoción dentro de los fans y alrededor del mundo de los Delfines de Miami, porque no existían los fundamentos necesarios para poder correr a este entrenador. Sin embargo, con el paso de la semana se fue revelando los conflictos dentro del vestidor y la toma de poder entre el gerente y el head coach que obligaron a tomar esta determinación. Y a finales del mes de enero llegaría el 14º entrenador en jefe de la historia de la franquicia, como lo es Mike McDaniel, estimado Adam. ¿Cómo ves estos movimientos y cuáles consideras tú, más allá de lo que hemos comentado tanto en el podcast de la llegada de McDaniel como del despido de Brian Flores, las causas por las cuales Chris Greyer y Stephen Ross tomaran la decisión de apretar el gatillo
y cambiar el rumbo de esta franquicia que venía en un plano ascendente en comparación a su primer año en el 2019? Bueno, los Dolphins públicamente declaran que fue por una situación de comunicación interna en la que Brian Flores falla al no poder tener una adecuada comunicación con los equipos de trabajo para poder mantener pues las cosas funcionando en términos de comunicación interna. Pero lo que esto realmente debe de darse a entender, o lo que debe de entenderse correctamente, es que Brian Flores perdió el control de la parte ofensiva del equipo. El equipo ya no confiaba en él porque básicamente no había confiado en Tua. ¿Sí? El no confiar en Tua tan abiertamente, el encararlo, el llegar hasta las ofensas, en algunas situaciones donde incluso estaban abiertos micrófonos, pues fue algo que terminó llevando a que se tomara esta decisión, ¿sí? Porque Brian Flores nunca mostró la actitud suficiente para pensar en que se iban a revertir esta situación y que iba a, si bien no necesariamente darle el espaldarazo a su mariscal, que por lo menos no fuese a generar más situaciones ríspidas y que supiera manejar y no tener roto un roster en un área defensiva que lo respaldaba y un área defensiva que pues ya no sabían ni qué iba a pasar con ellos, ¿no? Entonces, esa parte fue la que terminó haciendo que Brian Flores se fuera. A mí me termina de gustar en algunos sentidos la contratación de McDaniel, pero al principio me tenía en mucha duda porque es de los menos experimentados como head coach, es de los que pudiera hacer que sea un experimento como tantos que ha tenido la franquicia, pero a la vez me fue gustando por las cosas que fui viendo tanto dentro como fuera del emparrillado, y me parece una persona demasiado inteligente y demasiado ideal para los planes que tiene este equipo. Entonces, yo lo aplaudo. Luego de un tormentoso inicio de año que tuvieron los Delfines de Miami con esta situación de Brian Flores, el pasado 7 de febrero dieron a conocer la firma del joven coordinador ofensivo de los San Francisco 49ers, Mike McDaniel. Estimado Marcos, al igual como mencionó Adam, ¿cuáles crees que sean las razones por la cual el dueño Stephen Ross y el gerente general Chris Grier optaron por contratar a este coordinador como el nuevo capitán de la franquicia, siendo el número 14 en la historia de nuestros amados Miami Dolphins? Bueno, primero que nada, hemos visto esta tendencia en la liga que cuando uno no obtiene o saca el jugo de lo que te da esta persona, este head coach, pues buscas totalmente lo contrario. Y los Dolphins tenían un head coach un tanto autoritario en Brian Flores, sí exitoso como coordinador defensivo, entre comillas. Lo que hizo para transformar esa defensa fue realmente maravilloso con el talento joven que tenía. Y bueno, pues afortunadamente Mike McDaniel se pudo mantener a parte del personal en Josh Boyer, que Adam nos va a platicar un poquito más acerca de eso, pero lo que vieron los Dolphins en Mike McDaniel pues fue un manejo de personal mucho más libre en cuanto a las relaciones con sus jugadores, con su coaching staff. Es un entrenador que deja ser un poco más a sus compañeros, a sus coworkers, a sus jugadores, los deja ser, no los tiene tan restringidos en tema de personalidad, pero esa no es la razón por la que lo contrataron. Realmente lo contrataron por lo que le puede dar la vuelta a esta ofensiva. Brian Flores nunca pudo rodearse de un staff competente del lado ofensivo, cuando tuvo a Chan Gailey, pues tuvieron también un tanto de fricciones ahí. Y bueno, pues lo que pasa hoy en día es de que era un equipo muy desbalanceado en el que la defensiva cargaba prácticamente con el equipo y la ofensiva pues jugaba a lo que podía, y ahora parece que las cosas van a cambiar. Y bueno, pues más adelante les voy a platicar un poquito acerca de el qué y el cómo va a Miami jugar en esta siguiente temporada y qué podemos esperar ya más a fondo esquemáticamente. Adam, siendo honestos, ¿cuáles son los objetivos reales que tú le pondrías a Mike McDaniel para esta temporada para poder considerarse
exitosa, porque todos los movimientos que han generado en la agencia libre y que han complementado en el draft han elevado la expectativa de los fanáticos, tomando en cuenta, insisto, todo lo que se vivió a principio de año. Yo creo que primero que nada tenemos que recapitular cuáles son las prioridades que hay para Miami, los objetivos a corto y a mediano plazo. Creo que lo primero es que Miami no quiere cometer el error de decir borrón y cuenta nueva, de ignorar todo el talento que han recopilado, y creo que hay mucha duda de si realmente los jóvenes que han incorporado en los últimos drafts, la parte gruesa del roster de Miami, existe la interrogante de si fue porque no lo logró pulir el staff que había agrupado Brian Flores, o si es por una falta de capacidad, una situación mental o cualquier situación que impida el crecimiento de los jóvenes, y cada caso creo que merece una evaluación muy particular. Entonces, creo que el primer objetivo es pulir el talento existente en el roster, no desperdiciar nada, no correr a gente que está a lo mejor a una pulidita de ser estrella, de dar el salto, ¿sí? Y por ejemplo, casos como la línea ofensiva, donde tenemos cargado de jovencitos, pues tenemos que identificar cuáles de ellos están listos para dar el siguiente paso, cuáles tienen la necesidad a lo mejor de una pulida a mediano plazo, y me refiero a mediano plazo como otra media temporada antes de esperar que empiecen a dar frutos, o quienes de plano requieren ser excluidos del proyecto, ¿no? Pero eso solo se va a lograr precisamente evaluando y poniendo a competir por un puesto a cada uno de estos jóvenes, a tener que estar escuchando a lo mejor a veteranos que están robándose ese puesto que originalmente fue diseñado para ellos, y que van a tener que ahora andar teniendo batallas muy importantes para tratar de determinar su verdadera calidad, ¿no? Y que son batallas en dos tiempos. Una es lo que vamos a estar viviendo en los campos de entrenamiento este verano, y otra va a ser durante la temporada, hasta el punto en el que este joven esté listo para arrebatar ese puesto que originalmente diseñaron para él, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver las batallas como en dos etapas, ¿no? La primera es esta que vamos a vivir ahorita este verano, y que va a ser algo grandioso, que realmente creo que en la ofensiva y en la defensiva va a haber duelos muy, muy interesantes. Y es eso, o sea, mostrar que el talento está ahí y que se puede pulir. Es lo que tiene que demostrar McDaniel. Entonces, tienes una temporada para mostrar que estos jóvenes van a ir creciendo. Entonces, más que resultados, hay que ver el crecimiento, evaluar individual y como unidad, como lo ha referido en las últimas semanas McDaniel. Se tienen que conformar unidades. Entonces, los coaches tienen que hacer experimentos para ir mezclando grupos de jugadores hasta formar unidades que les sean competentes y que les sean útiles durante la temporada. Entonces, eso me parece muy interesante, es un punto de vista nuevo que Miami nunca había explorado, siempre habían como que definido un tope para cada jugador, un perfil, y a partir de ahí se trabajaba. Ahora no, ahora vamos a hablar de grupos más que de individuos. Entonces eso hace que las batallas vayan a ser gloriosas este año. Por otro lado, hay también el siguiente objetivo, que el siguiente objetivo, obviamente que es playoff. Este equipo quedó tan cerca de playoff en los 2 años anteriores que fue muy frustrante para la organización. Para los aficionados ni digamos, ¿no? Pero para la organización hubo un dolor en el sentido de nos quedamos a uno, ¿sí? Entonces, creo que McDaniel tiene puesta muy alta la vara, y en su año de novato como coach tiene que llevar a este equipo a playoffs, y además hacerlos de manera que lleguen sólidos, ¿no? Entonces, creo que esa parte va a ser el mayor reto. Quizás es muy ambicioso desde muchos puntos de vista, pero creo que hay los fundamentos para pensar que sí es posible. Entonces, principalmente en el año de novato como coach de McDaniel, creo que va a ser muy difícil para los demás equipos ajustarse a una variable que va a ser la clave de este equipo, la velocidad.
O sea, si tienes un conjunto tan importante de velocistas y una situación que va a ser crítica como es que esta ofensiva podría ser la misma que hemos visto en otro lado, pero no necesariamente. Entonces, esos experimentos y esa situación nos van a llevar a que sea muy difícil de anticipar Miami durante el año de novato de McDaniel como coach. Eso más el hecho de que estás retomando muchos conceptos que dejó muy sólidos Brian Flores y que por eso mantuviste la defensa casi intacta, creo que eso lo hace súper crítico de que, ok, hay por una parte donde no va a ser fácil de anticipar y la otra donde sabemos que es muy sólido y es difícil que se revierta en poco tiempo el que hayan encontrado el antídoto para algunos esquemas de Miami. Entonces, desde el punto de vista de esquemas, tenemos una combinación muy fuerte de factores que emocionan, ¿no? Que hacen sentir que puede ser un gran equipo que compita por cosas grandes, ¿no? Entonces, playoff está ahí presente y creo que también hay una variable más. El crecimiento de algunos veteranos, que aunque son jóvenes y están a espera a lo mejor de un par de ajustes en los esquemas para poder brillar. Entonces, va a ser ese florecer de algunos estelares que estaban a poquito de dar ese salto y ver de repente el resurgir de muchos jóvenes que les faltaba pulir de alguna manera, les faltaba haber tenido otro tipo de manejo entre sus coaches y darle mayor flexibilidad a los jugadores, principalmente, una mayor comunicación interna para poder elevar sus cifras y formar con eso un gran equipo, un equipo triunfador. ¿Concuerdas con lo que dice nuestro compañero Adam Marcos o qué otros elementos podríamos considerar como objetivos que tiene McDaniel para su primera temporada como entrenador en jefe de los Miami Dolphins? No, definitivamente. Creo que el objetivo principal, claro que tiene que ver con hacer los playoffs. Ya fueron muchas temporadas seguidas sin que los Dolphins lo logren. Ahora, pedirle eso a un entrenador de un primer año, pues no es sencillo. Normalmente a los entrenadores les toma tiempo, digamos, que el grupo de jugadores pues compre la idea, le comprendan el mensaje que el entrenador les está invocando a estos jugadores. La filosofía y las repeticiones de los snaps, pues toman tiempo para que los equipos realmente se formen. Ahora, una de las ventajas es que la defensiva pues es una unidad que tiene tiempo ya jugando juntos, han sido exitosos y se mantiene el coordinador defensivo. Entonces, digamos que esa preocupación se la puede dejar a Josh Boyer y se puede encargar McDaniel un poco más de implementar esta filosofía ofensiva ya reunida de un gran talento, a diferencia de lo que tenían el año pasado, con jugadores muy rápidos, jugadores versátiles que los puede colocar en diferentes lugares, en diferentes puntos y con profundidad. Es una unidad ofensiva que tiene mucha profundidad, que a diferencia de lo que tenían el año pasado. Entonces, el objetivo principal debe ser implementar esta filosofía, cambiar esta mentalidad y si se puede ganar en el proceso, pues maravilloso. El equipo tiene el talento suficiente para luchar por un puesto para playoffs, para pelear por el wild card. Yo diría que es un poco complicado competirle a los Buffalo Bills por el campeonato de la AFC, pero bueno, el talento lo tienen para estar ahí luchando y creo que ese debe ser el objetivo del equipo. Me sorprende que ninguno de los dos haya mencionado un aspecto fundamental del calendario de los Delfines, el inicio rápido. Si algo se le criticó mucho a Brian Flores en sus 3 temporadas, fue que los Dolphins tuvieron un inicio lento, muy lento, sobre todo de local. Del 2019 al 2021, los Dolphins de Miami solamente ganaron 2 partidos en septiembre y eso es inaceptable porque así como Foxborough, así como Orchard Park y así como New York tienen la ventaja del clima en diciembre y enero, Miami la tiene en septiembre y octubre y los Dolphins no supieron aprovechar esa etapa del año. ¿Y por qué menciono esto? Porque en los años que Miami ha avanzado a playoff,
han aprovechado mucho sus juegos de local en esos primeros 2 meses. Y si no, los invito, Fanatics, y a todos ustedes, compañeros, que revisen esos años, cómo en juegos de local los Delfines lograron acceder a playoff ganándolos en los primeros juegos en esos 2 meses. Y eso es algo fundamental. Ojalá que McDaniel lo logre recalcar, porque en el caso de Brian Flores, si bien tuvo un inicio lento, sus cierres fueron muy buenos y que nos tuvieron a ese triunfo que tanto han mencionado ustedes para acceder a los playoffs. Ojalá que ese inicio lo veamos poderoso para poder ilusionar, como todos ustedes mencionaste, Adam, sobre todo la semana pasada con esos 12 triunfos. Sí, yo tengo ahorita muy fuerte la esperanza en que, como dices, se revierta esa tendencia del mal arranque, ¿no? Yo creo que Brian Flores le copió mucho eso a su mentor, de que los meses de inicio del año son para terminar de preparar el equipo y cerrar muy fuerte, ¿no? Pero creo que la tendencia con McDaniel va a ser todavía más fuerte de competir y aprovechar las ventajas que te da Miami. Y parte de esas ventajas está precisamente en cómo se concentró para integrar el staff de coacheo de los Dolphins. Una de las cosas que vemos muy claramente en el staff de coacheo de los Dolphins es que integró gente que tiene pues mucha identidad con la zona, que fueron parte de los Dolphins y que además están comprometidos a hacer cosas grandes con Miami. Hablamos de gente como Tunine, ¿sí? Sam Madison, que se incorporó al staff, Wes Welker, que se incorporó al staff, y que también tenemos otras partes del staff defensivo principalmente, que son viejas caras. O sea, hablamos de que Patrick Surtain está también involucrado, y el resto del staff defensivo casi todo se mantuvo. Entonces, son gente comprometida y gente que está tratando de hacer bien las cosas con los colores aqua y naranja bien puestos. Entonces, creo que hay razones para sentirse positivos y para pensar en que precisamente no se está pensando en que vamos a tomar los primeros meses para terminar de ajustarnos, sino que se va a tratar de hacer que las batallas de este verano, ¿sí?, sean el punto crucial para empezar precisamente a pulir el talento y llegar a ese inicio de temporada con la espada desenvainada y listos para empezar a ganarse un ticket para los playoffs. Correcto, Adam. Y ligado a este segundo bloque de este programa, tenemos que comentar las modificaciones en el staff. Como bien acabas de mencionar, hay rostros conocidos por los Fanatics que se han incorporado al staff de entrenadores. Entre los cambios en el lado ofensivo, obviamente, además del head coach, se encuentra la incorporación de Frank Smith como nuevo coordinador ofensivo, Matt Applebaum como nuevo entrenador de línea ofensiva, y por supuesto las incorporaciones de Darrell Bevell como entrenador de mariscales de campo y coordinador de juego aéreo, además de John Embry, coach de tight end y asistente de head coach. Estimado Marcos, ¿qué crees que le puedan brindar estos nuevos elementos a la ofensiva a un equipo de Miami que en los últimos años pues ha mostrado anémico a la ofensiva? Y como ya mencionó Adam, el peso de este equipo va a cargo de lo que sucede en el lado defensivo. No, y la verdad es de que esa fue una de las principales razones por las que personalmente estaba entusiasmado por la firma de Mike McDaniel, por el coaching staff que pudo traer consigo del lado ofensivo. Los Dolphins tienen más de 20 años sin tener una ofensiva top 10, y pues eso habla de una mediocridad en la que no queremos estar. Los nombres que mencionas, pues yo les llamo el Big Four, ¿no? Tienes a Frank Smith, que es un entrenador que tiene más de 18 años de experiencia entre la NFL y el fútbol americano colegial. Está muy familiarizado con todo este sistema de zone read offense y correr el balón, esta filosofía de implementar el play action. Entonces, pues le va a brindar mucha experiencia a esta unidad. Está Matt Applebaum, que viene de la Universidad
de Boston College, que tuvo más de 7 jugadores en total durante su estancia ahí, con premios de All ACC, con selecciones. Es un entrenador que tuvo jugadores tomados en el draft altos y jugadores de peso. Entonces, y además de eso cumple con la filosofía que quiere implementar McDaniel. Entonces, pues tienes entrenadores de muy buena talla. Daboll, por ejemplo, es un tipo que llegó a ser coach de Brett Favre, Russell Wilson, Matthew Stafford, y de hecho ganó el Super Bowl con los Seattle Seahawks cuando fue Russell Wilson, el quarterback, su año de novato. Y bueno, pues entonces eso habla muy bien realmente de estos entrenadores. Y por último tenemos a Embry, que él tiene más de 29 años de experiencia coacheando la posición de tight ends, y eso la verdad es que me entusiasma mucho, complementado con lo que están haciendo a la defensiva. Creo que podemos esperar muy buenas cosas. Concuerdo contigo, Marcos, y esa ilusión que se genera y se percibe dentro de los fanáticos, no me dejarás mentir, Adam, va con tu último comentario en el bloque 1, el tema del desarrollo de los elementos de la línea ofensiva. Muchos de estos nombres del Big Four, como mencionó Marcos, tienen experiencia en esa posición. El caso de Frank Smith es bien, bien interesante porque él fue el arquitecto el año pasado de, con solo 3 elementos que agregaron los Chargers en su línea ofensiva, de ser rankeada la número 32 de la liga a colocarse dentro del top 20. Y eso es una diferencia muy notable, y que estuvieron a unos minutos de ingresar a los playoffs. Obviamente el caso de Darrell Bevell, estimado Adam, es algo que incluso hasta el coach Castillo lo resaltó en el programa que hicimos hace unos meses. La experiencia, como comentó Marcos, de entrenar a Brett Favre, de Matthew Stafford, de Russell Wilson, estar en el año de novato de Aaron Rodgers, te habla de la experiencia y el enfoque que le tratan de aportar a esta ofensiva, Adam. ¿Cómo ves estos movimientos? Pues exactamente has dado todo el peso del martillo en el clavo. El año pasado parecía que estábamos en un laboratorio de experimentos donde trajeron a muchísimos entrenadores muy jóvenes con las miras de poder desarrollar a los jóvenes pensando en que eran casi como colegiales, ¿no? Entonces, creo que el enfoque que ocuparon fue tan erróneo que llegó a confundir mucho a los muchachos porque no había una idea ofensiva suficientemente clara, ni había la experiencia de cómo se trata a un profesional, ¿sí? Había mucha gente que llegó porque habían tenido grandes desempeños en colegial, pero no tenían las tablas para poder manejar el mismo puesto, pero en el plano profesional. Creo que son muchas las diferencias y creo que precisamente este tipo de experiencia hace que las cosas sean muy distintas, ¿sí? También creo que otra parte de experiencia es precisamente que exjugadores que ahora son coaches de posición estén mostrando precisamente que lograron esa madurez y que tienen además esa situación mental de poder compartir la experiencia que tuvieron como jugadores y poder manejarse con esa dualidad de más mentor y más coach con la experiencia que lo hicieron sus pares anteriores con el staff de Flores. Hay mucha expectativa, Marcos, porque el año pasado tuvimos a 2 co-coordinadores y que curiosamente uno de ellos todavía se mantiene, como es el caso de Eric Studensville. ¿A ti te sorprende que del lado ofensivo sea él junto con el encargado de calidad y por supuesto el caso de Emmanuel Jean-Pierre como los únicos elementos en esa unidad ofensiva que se mantengan en el roster? ¿Te sorprende en cierta manera? Sí me sorprende, pero no me molesta en lo absoluto, porque al fin y al cabo, internamente han evaluado a estas personalidades y han tomado la decisión que de por algo están en ese puesto, y la continuidad siempre es buena, poder analizar, digamos, tendencias sobre cómo se manejan ciertos jugadores. Siempre es bueno tener continuidad en ciertos lugares.
Y bueno, Grizzard, como bien lo mencionas, es el 6º año que sigue como Quality Control Coach en la ofensiva y se mantiene en los Dolphins. El año pasado, además de Eric Stutzville, pues estaba también George Gotze y Charlie Fry como co-coordinadores ofensivos. Ahí manejaban un esquema bastante extraño en el que semana a semana tomaban diferentes decisiones y era un misterio sobre realmente quién era el que planeaba el juego y quien llamaba las jugadas, pero la claridad es muy importante y parece que vamos a tener claridad al fin en esa posición. Y bueno, pues la verdad es de que sí me sorprende un poco, pero no me molesta. Yo creo que la continuidad es buena y el ex entrenador de línea ofensiva, pues ahora va a ser el asistente y al fin y al cabo, pues esa era la posición que debió de haber estado el año pasado. Le dieron un rol muy grande, se vio en el performance de la línea ofensiva como no dieron el ancho y digo, al final era un entrenador de línea ofensiva como primer año de entrenador de línea ofensiva y no todos pueden asumir ese rol sin la experiencia y John Lamontpier pues va a tener que digamos tener un rol un poquito de aprendiz y en esta situación ver si en algún punto en su carrera regresa a ser el líder de una línea ofensiva, pero por ahora Matt Applebaum va a contar con esta responsabilidad primordial. Y aunque no han habido tantos movimientos en el lado defensivo, sí hubo algunos ajustes y me gustaría saber su opinión, empezando contigo, Adam. ¿Qué tanto se va a notar o se va a ver disminuido, sobre todo dos posiciones que en su momento pues fueron parte fundamental para el regreso de los Delfines en la segunda parte de la temporada? Para este año salió Rob Leonard como entrenador de linebackers externos rumbo a Baltimore y los Dolphins han traído a Mackenzie, que fue el entrenador de esa misma unidad, pero en el equipo de los Titans del 2019 al 2020. Y el otro movimiento es el de Alexander, que se fue por los vínculos que tuvo con Brian Flores, el apoyo después de que fue corrido, y el haber traído a Sam Madison, un viejo conocido de la casa. ¿Se va a notar el impacto negativo o al contrario? Las dos incorporaciones de Mackenzie y de Madison son un upgrade a esta defensiva que de por sí ya tiene mucho pedigrí. Vamos a ponerlo de esta manera. Cambiaste unos buenos por unos excelentes. O sea, yo creo que como coaches y como desarrolladores del talento de un roster, han dado mucho mayor fruto los que tenemos ahora incorporados que los anteriores. Me parece además que ganas mucho con la experiencia de Sam Madison como especialista de defensive backs, que además se trajo a su compadre Patrick Surtain para que lo apoye y creo que van a hacer realmente algo especial con esta defensa. Además de ello, se trae un enfoque que yo creo que para muchos va a ser sorpresa oírlo, pero realmente los outside linebackers de Miami tuvieron un papel muy discreto en muchos partidos durante las últimas 2 temporadas. O sea, si bien tuvieron sus ventanas de mostrarse, en muchos partidos pasaron sin pena ni gloria, y creo que en Titans ese era uno de los sellos y fue una gran contratación y una gran adición para el staff defensivo tener la presencia de Mackenzie. Creo además que va a ser un parteaguas porque es precisamente donde veremos los cambios que va a tener esta defensiva. Entonces, son clave todo esto que estamos mencionando en precisamente lo que proyectamos para estos Dolphins de 2022. Me encanta que digas eso para ir calentando motores. Y por último, para cerrar este segundo bloque del programa, Marcos, tengo que ser reiterativo porque tú lo mencionaste en el mes de noviembre, cuando los Dolphins empezaron a revivir. Tú que fuiste al estadio esa noche de jueves contra los Baltimore Ravens, notaste el tema de Brian Flores, que se veía muy activo en las llamadas defensivas. Cristian lo comentó la semana pasada y quiero escuchar tu opinión. ¿Crees que aquí se va a demostrar que Josh Boyer fue el encargado de llamar estas jugadas o estaremos a la sombra de que todo este
trabajo defensivo fue a cargo del ex entrenador de los Delfines? Con eso quiero cerrar este bloque, Marcos. Uy, qué buena pregunta. Sí, recuerdo ese juego, como estaba en el estadio y vi en Twitter que alguien puso que parecía que Flores era quien estaba llamando las jugadas. Yo traía mis binoculares, me los puse y efectivamente sí vi que estaba mucho más envuelto de lo que vimos al principio de la temporada. Al principio de la temporada, por alguna razón, el año pasado, estaban jugando más en un esquema de zonas, en la secundaria, más que hombre a hombre, y no estaban utilizando los blitzes disfrazados que utilizaron en la temporada 2020. Y a partir de ese juego contra los Ravens, utilizando a Javon Holland, blitzeándolo y en diferentes lugares del campo, pues parece que le dieron la vuelta filosófica y anímicamente al equipo y eso cambió. Ahora, para responderte tu pregunta, pues mira, creo que no va a ser ni un extremo ni el otro. O sea, sí creo que Brian Flores es una gran mente defensiva y creo que idealmente como un coordinador ofensivo de un equipo va a tener una defensiva top 5, top 3 por lo bueno que es en ese ámbito. Sin embargo, Josh Boyer pues ya tiene la experiencia, ya ha aprendido también de los errores que ha hecho seguramente, y la secundaria principalmente es una de las 2 o 3 más talentosas de toda la NFL. Yo diría que junto con los Ravens son cualquiera de las dos, una de las dos más talentosas. El cuerpo de linebackers pues ha sido también mejorado en este draft y la línea defensiva contiene jugadores jóvenes como Jalen Phillips, por ejemplo, que van a crecer y van a capturar más y van a meter más presiones. La defensiva es una defensiva súper sólida, deben de terminar en el top 10, así lo proyecto. Y bueno, aunque quizás no tenga el potencial que hubieran tenido con un entrenador como Flores, creo que Josh Boyer va a hacer lo suficiente para tenerla lista para jugar y es suficientemente talentosa como para que no sea digamos, un punto débil en el equipo, sino lo contrario. Entramos al bloque 3 de este programa, Marcos, y te cedemos los micrófonos. Tú que has podido profundizar un poco más sobre esta ofensiva, de lo que nos puede esperar, ¿tú cómo proyectas a esta unidad? Porque ya hemos mencionado que prácticamente desde la wild card, me atrevo a decir, y eso que fue una innovación luego de un inicio de 1-3, pues no hemos visto una ofensiva que alegre a la afición y que cause espectáculo. ¿Tú cómo lo ves al mando de Mike McDaniel? Y sobre todo si va a poder con este paquete, porque una cosa es ser coordinador ofensivo y otra cosa es muy diferente ser entrenador en jefe. Sí, bien lo comentaste. Quiero comenzar por la filosofía que hay detrás de esta ofensiva de los Shanahan. Y bueno, estas ofensivas se basan en implementar primero el juego terrestre para después de eso poder jugar con el play action. Ahora, no es cualquier tipo de juego terrestre, sino que es un juego terrestre específico en el que la línea ofensiva debe tener suficiente movilidad para poder leer lo que la defensiva, cómo está parado, cómo te defiendes y atacar diferentes tipos de huecos. Ahora, no nada más es la línea ofensiva, sino que los receptores y las alas cerradas tienen roles muy específicos sobre a quién bloquear en cada jugada y cómo bloquearlos, qué ángulos tomar y cómo tomarlos. Entonces, filosóficamente, esto va a cambiar completamente a lo que vimos el año pasado en el sentido de el balance de la, digamos, selección de jugadas. Les voy a dar aquí algunos datos interesantes. El año pasado los Dolphins fueron el equipo por mucho que más sets de 2 alas cerradas jugaron. Más del 61% de las ocasiones obtuvieron a 2 alas cerradas y eso también tiene que ver con la falta de protección en la línea ofensiva que tuvieron, pero a diferencia de los Dolphins, los 49ers el año pasado solamente utilizaron el 10% de las ocasiones sets de 2 alas cerradas. Entonces, pues esperemos ver mucho a Mike Gesicki, pero no necesariamente a Gesicki junto con Durham Smythe o junto con Hunter Long al mismo tiempo en el campo. Y esto también tiene que ver con utilizar a un jugador que juega la posición de fullback, que normalmente pues los equipos ya no lo han utilizado tanto, pero los 49ers tienen a este jugador que se llama Kyle Juszczyk, que es un jugador que lo colocan en diferentes tipos
de lugares en el campo, lo mueven mucho y es, digamos, el distractor de la ofensiva, ¿no? Es este jugador que va a salir en motion para ver si la defensiva está jugando en zonas, si está jugando hombre a hombre, y pues lo que hace es crear confusiones en la defensiva y pues ya veremos qué tanto los Dolphins utilizan a Alec Ingold en este rol o si van a utilizar a otro tipo de jugador. Pero bueno, para no entrar tanto en detalles, la filosofía va a cambiar. Van a utilizar mucho personal con 2 corredores, en este caso un fullback y un corredor. Van a utilizar muchas formaciones con un tight end y el balance de las jugadas va a cambiar mucho. Los 49ers fueron el equipo el año pasado que más parejo junto con los Saints tuvieron, digamos, ¿cómo les explico? Pues el balance de selección de pases y corridas, ¿no? El año pasado tuvieron 498 pases los 49ers contra 514 acarreos y son el equipo que básicamente el 50% de sus jugadas fueron pase contra corrida, mientras que el año pasado los Dolphins, aquí tengo el dato, el 41% de las ocasiones corrieron, el 41% de las veces contra 58% de pase. Entonces esto va a cambiar totalmente y hace sentido. Cuando tú tienes un quarterback eficiente y joven y no le quieres poner toda la presión sobre sus hombros, ¿por qué no mejor correr? Le quitas la presión, abres el juego aéreo también, porque obligas a la defensiva a acercar a los safeties y eso también crea mucho más libertades en el juego aéreo, creas mucho más espacios en el juego aéreo y con velocistas como Jalen Waddle y como Tyreek Hill, pues filosóficamente encaja perfecto en esto que estamos platicando. Entonces, pues creo que podemos esperar una ofensiva divertida, una ofensiva que cambia semana a semana. Algo también que pude estudiar es que dependiendo el parado de la defensiva, cómo los 49ers semana a semana utilizaban sus jugadas, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. La semana 2 que se enfrentaron a los Philadelphia Eagles, los Eagles son un equipo que jugaban con un safety atrás y jugaban con 5 linieros defensivos en una defensiva bear, en la que, ¿cómo contrarrestaron eso los 49ers el año pasado? Pues con screens. ¿Por qué? Porque tenían básicamente un hombre más en juego bloqueando, entonces en más de 10 ocasiones en ese juego utilizaron los screens y los mataron prácticamente. Entonces creo que es una ofensiva que se va, digamos, a evolucionar dependiendo la defensiva de cómo te dicta, que cómo juega, cuál es su personal, y eso también va a ser muy interesante porque hay muchísimos equipos que los Dolphins se enfrentan este año, que los 49ers se enfrentaron el año pasado, como por ejemplo tenemos a los Bengals, tenemos a los Vikings, y estos equipos pues los va a poder estudiar muy bien Mike McDaniel sobre cómo los atacó para poder implementar lo mismo con los Miami Dolphins. Emoción, mucha emoción después de tus palabras, Marcos, y supongo que también para ti, Adam, pero complementando toda la información que dio nuestro compañero, dinos sinceramente cuáles son los puntos claves, además de los que ya comentó Marcos, para redondear esta ofensiva, la cual ha generado mucha expectativa por todos los refuerzos que han traído tanto en agencia libre como en el draft, siendo el estelar Tyreek Hill, por supuesto. Pues yo creo que hay 2 claves. La primera es velocidad. Este equipo cambió de tener un equipo bastante lento a tener uno de los equipos o de los grupos de jugadores ofensivos más veloces de la liga. Y dependiendo la salud de algunos, porque recordemos que Mostert todavía no está siquiera cerca de poder participar en una práctica, pues veremos exactamente cómo se redondea este equipo. Pero hay muchísimas posibilidades y como lo mencionó el propio coach hace unas semanas, se van a estar evaluando conjuntos, ¿no? Entonces, pues lo que es la línea ofensiva, se ha hablado muy buenas cosas y se ve que están trabajando muy duro en realmente pulir algunos elementos para poder conformar no una, sino una línea ofensiva titular y una línea ofensiva que esté con la suficiente profundidad como para poder pues tener un adecuado conjunto para pelear toda la temporada, ¿no? A lo largo de la temporada se ha hablado mucho de
de que el objetivo no es nada más sobrevivir los primeros 4 juegos, sino que estén presentes y que estén vigentes al final de la temporada, después de todas las diferentes vicisitudes que tiene que afrontar un equipo en el calendario de la NFL. Y por otra parte, el otro elemento que también parece que no fuera nuevo, pero sí lo es Tua. Tua bajo la tutela de McDaniel es un elemento distinto a lo que presentó Brian Flores. O sea, con Brian Flores existía la presión infundada de que tenía que hacer excelentemente bien las cosas o era sumamente criticado. Aquí Tua está siendo llevado de tal manera que, ok, cuando hay que pedirle que crezca en algún sentido, se le pone una agenda de cuáles son los puntos que tiene que cruzar y hay una idea clara de hacia dónde se busca que llegue Tua. Eso no existió durante todo lo que estuvo Brian Flores y entorpeció en muchas formas el desarrollo de Tua. Esa claridad va a hacer que tengamos un Tua distinto y además de eso, que tiene como compañero a Teddy Bridgewater, que va a ser pues como un mentor, pero a la vez quien le ponga ciertos retos a Tua para hacer mejor las cosas. Creo que esos son los factores más importantes que tiene esta ofensiva y que van a hacer que sea bastante más competitiva que cualquiera de las ofensivas que ha tenido los Dolphins en los últimos 10 años. La única interrogante que tengo, Marcos, y es un punto que tú mencionaste y es fundamental, es además del juego terrestre y los pases pantallas, donde los corredores, porque tuvieron bastante los 49ers entre lesiones, baja por COVID la temporada pasada, es el tema de justamente las lesiones, porque McDaniel aprecia mucho los corredores y según lo que nos platicó hace unas semanas Carlos Yusitz de San Francisco, los 49ers llegaron a utilizar hasta 10 corredores la temporada pasada por todos estos factores. Como un entrenador en jefe, no vas a tener más de 5, me atrevo a decir, o 6 a lo mucho. ¿Crees que pueda sobrellevar eso, Mike, ahora como entrenador en jefe? Porque uno nunca sabe y toco madera por si llega a ocurrir una lesión, como fue el caso de Recon Davis, del propio Tua, tomando en cuenta las nuevas reglas que hoy existen en la liga para este año, donde solamente puedes poner a 8 jugadores en IR y que puedan regresar 8. ¿Crees que Mike pueda mantener esta gran cantidad de jugadores en la posición de corredores? Sí, a mí realmente no me preocupa tanto ese aspecto. Ya vimos el año pasado que, bueno, justamente cuando hubieron lesiones o falta de calidad de juego, los Dolphins a media temporada contrataron a Philip Lindsay y a Duke Johnson y realmente hicieron un mejor trabajo de lo que venía haciendo Myles Gaskins, Alvin Ahmed y compañía. Este esquema pues no es para todos, es un poquito complejo, pero sí hay corredores que tienen experiencia haciendo lo que pudieran, digamos, levantarlo de waivers o algo por el estilo, pero hay profundidad. Contrataron a Sonny Michel, contrataron a... No quiero irme tan detalladamente a hablar sobre cada uno de los jugadores, pero bueno, está Michel, está Edmonds y está también Raheem Mostert, que ha batallado lesiones durante toda su carrera, pero esta es una ofensiva que funciona y que promedió 4.3 yardas por acarreo como tal, hablando de los 49ers el año pasado en conjunto, y es un equipo que le gusta balancear el reparto de acarreos entre los jugadores, por lo mismo que les gusta cuidarlos y entienden muy bien que los deben de mantener sanos para diciembre y para eventualmente para los playoffs. Entonces, yo creo que McDaniel lo sabe balancear muy bien, lo va a hacer. Para la gente que le gusta jugar fantasy, fútbol, pues creo que no son muy buenas noticias tener corredores de los Dolphins. Yo no esperaría mucho en el sentido de que un jugador, digamos, tome la mayoría de los acarreos y la mayoría de los touchdowns se va a balancear bastante entre 3 o incluso 4 jugadores. Pero bueno, la fórmula funciona. Hemos visto que esto funciona y yo creo que van a seguir con esa tendencia. Para finalizar, si tuvieras que darme solamente 3 nombres para que la gente le eche un ojo para ir calentando motores, Marcos, ¿de quién puedes verse beneficiado en esta ofensiva o defensiva? ¿Quiénes serían y por qué? Yo creo que el primero es Mike Gesicki.
la velocidad que vas a tener por parte de los receptores le va a abrir espacios a las alas cerradas. Por ahí hay una jugada que se llama mesh, que lo que hacen los receptores es que están, digamos, están parados cada uno de un extremo, de un lado, y se cruzan entre ellos. Entonces, independientemente si estás jugando como defensiva hombre a hombre o zonas, pues vas a crear confusiones porque estos jugadores cruzan entre sí y el centro del campo muchas veces se queda vacío, y ahí es donde puedes encontrar a Mike Gesicki solo. Entonces, por estas confusiones o en contra de una ala cerrada, donde Gesicki pues, es un jugador más rápido, es un jugador más alto que normalmente los linebackers. Entonces, creo que Gesicki es un jugador que se puede beneficiar de esta velocidad. Otros jugadores que se pueden beneficiar, pues el obvio creo que es Tua. Va a entrar a una ofensiva en la que le van a permitir correr más, donde le van a quitar presión en sus hombros, le van a manufacturar yardas fáciles con los corredores, y creo que la eficiencia la tiene en su ADN desde colegial. No es un jugador que normalmente tire muchas intercepciones o que tome malas decisiones, pero creo que esto puede elevar claramente su estatus en el equipo y a futuro. Y el tercer jugador que creo que se va a beneficiar, voy a tratar de pensar pues, en un veterano, no en alguien que ya está aquí establecido, y voy a decir Robert Hunt, porque sabemos de la habilidad atlética que tiene Robert Hunt. Fue el año pasado el liniero más consistente y el más fuerte, y el que puede llegar al segundo nivel con más consistencia en el año anterior, y creo que tiene el potencial para poder ser un jugador de Pro Bowl. Hemos visto a varios linieros ofensivos de los 49ers ir al Pro Bowl, y creo que puede ser este jugador en el que corran de su lado derecho bastante. Normalmente a McDaniel le gusta correr por el lado derecho, que es el lado donde se coloca Robert Hunt, y creo que si hace bien las cosas y entiende bien los esquemas y lo que se espera de él, creo que puede ser un jugador que puede acabar en el Pro Bowl. Bueno, el primer nombre es Tua Tagovailoa, quien sin duda va a tener un crecimiento que es poco esperado. Todas las condiciones se están dando para que Tua tenga un año de despegue, y que creo que con ello va a acarrear una metamorfosis en la ofensiva. El segundo es alguno de los corredores, no sé decir cuál nombre, pero sí sé que uno de los corredores va a tomar a la liga por sorpresa y va a hacer cosas fenomenales, ¿no? Entonces, creo que ahí vamos a tener un cambio de perspectiva, porque la ofensiva va a ser más terrestre, pese a lo que los grandes nombres van a estar ligados a los receptores. Y finalmente, creo que el otro gran crecimiento que vamos a ver, y que es muy inesperado, es Noah Igbinoghene. Noah vamos a verlo por fin tomar un rol en la defensiva, y va a ser como el cornerback de slot. Nadie espera que surja de esta forma, que se va a hacer de un puesto con jugadas espectaculares semana a semana. Me dejaste en silencio con Noah. Sabes que lo quiero mucho, pero la temporada pasada me decepcionó bastante. Se ve que las palabras de Sam Madison te han convencido de por el primero que llega y el último en irse. Parece que si no es Sam Madison y Patrick Surtain los que logren darle la vuelta a este chico, pues parece que nadie va a ser, y creo que lo has comprado, Adam. No solo lo he comprado las palabras de Sam Madison, hubo escasos videos filtrados de cómo están desarrollándose los muchachos, y créeme que no es uno de los que me tiene más sorprendido, porque lo tienen precisamente para jugar personal contra alas cerradas, y lo están proyectando mucho, te digo, como un esquinero de slot que puede volverse espectacular en esta defensa. Ojalá así sea. Lo quiero mucho desde que lo vi en el colegial, y Marcos lo sabe. Cuando en los inicios de este proyecto estábamos armando la parte del draft, mencionaba que Noah era uno de mis candidatos, y deseo de todo corazón que se cumpla, pero hasta el momento pues mantengo mis reservas. Yo los dos nombres que les doy a los Fanatics que le echen un ojo, y no sé qué opinión tengas, Marcos, ya para ir al último bloque, es el caso de Tanner Conner y por supuesto el caso de Verón McKinley, el profundo de Oregon. Esos dos novatos les tengo
puesto el ojo porque siento que van a dar varias sorpresas en las próximas semanas. Interesantes nombres. Tanner Conner tiene una historia peculiar. Es un jugador que no hay mucho film de él realmente, pero es un jugador que los Dolphins lo listaron como ala cerrada y en ese caso corrió el 40 yardas en abajo de 4.39, si no me equivoco, y sería hipotéticamente el ala cerrada más rápido de todos los tiempos entrando al draft. Y digo hipotéticamente porque no sabemos realmente dónde lo vayan a posicionar, si va a ser quizás el distractor, este jugador como Kyle Juszczyk que les mencionaba, o como un Deebo Samuel en el que tome jugadas de screens y de repente acarreos como off tackle. Entonces realmente no sabemos qué va a pasar con él, pero hay que echarle el ojo. Yo creo que va a ser una de las batallas más interesantes en campos de entrenamiento. Y Verón McKinley pues es un safety que hizo ahí mancuerna con Jevon Holland en la Universidad de Oregon. Es un jugador un poquito más chiquito, pero muy inteligente. Lideró su conferencia el año pasado, el Pac-12 en intercepciones, si no me equivoco. Y es un jugador que se proyectaba ahí en la segunda, tercera ronda y bueno, acabó siendo undrafted, entonces seguramente hará algún impacto de alguna forma en el equipo, tiene con qué y me gusta. No veo a ninguno de los dos siendo titulares en el corto plazo, pero aportando en equipos especiales, probablemente sí. Por último y no menos importante, entramos al cuarto bloque y final, estimado Adam. Obviamente el caso de la defensiva, algo que dice un dicho: si algo está funcionando, no lo trates de arreglar, déjalo que siga fluyendo. Y el caso de esta unidad, como ya hemos mencionado, han adquirido algunos retoques en ciertas posiciones. ¿Cuáles crees que sean las unidades o los jugadores en primera instancia que puedan reafirmar lo hecho en las temporadas previas y que puedan ser este estandarte o líderes a la defensiva, porque vaya que nos hace falta? Bueno, primero que nada, vamos a hablar de la defensiva como esquemas. Los esquemas defensivos de Miami han tomado por sorpresa a la liga porque han unificado una serie de principios que ocuparon primero los Patriots hace unos años y después les dieron su propio sabor y su propio enfoque hasta el punto de que Miami se volvió uno de los equipos que blitzeaba más, o sea, que mandaba gente a presionar al mariscal desde posiciones tan raras como safety, corner, los linebackers internos, o sea, cualquiera podía ir por el quarterback. Esto con las fintas que se ponían al frente, con dibujos defensivos que eran difíciles de explicar, como un 6-1 en lugar de un 3-4 o un 4-3. Entonces, hacía que la defensiva de Miami sea muy difícil de leer principalmente. Entonces, es casi imposible de anticipar y es muy difícil de pronosticar cuándo te van a blitzear todos, cuándo van a blitzearte 3, cuándo te van a blitzear 4, cuándo te van a presionar de manera distante. O sea, son tantas las posibilidades de mezcla que tiene Miami que eso desconcierta a cualquiera. Sin embargo, se había descuidado mucho que los linebackers, ¿sí?, a veces no tenían las condiciones para poder detener el ataque terrestre de manera efectiva. O sea, era muy fácil a Miami ganarle de repente 3, 4 yardas en cada corrida, ¿no? Entonces, eso fue modificándose poco a poco y llegó a ser una de las fortalezas, pero creo que hace muy bien el equipo en ajustar un poco eso, en tener pues 2 adiciones en linebackers que van a ser importantes y que creo que parte de todo esto, como bien lo dijo McDaniels, tiene que ver como verse como unidades. Entonces, las unidades de presión al mariscal, las unidades para retener la corrida y las unidades para poder hacer que esta defensiva que se caracteriza por ser oportunista sea todavía más espectacular y más efectiva. Creo que eso vamos a estarlo viendo durante las batallas de estos campos de entrenamiento y va a ser sumamente difícil de anticipar quién se queda con algunos puestos, ¿sí? Hay batallas en el roster que
hoy día ni el más allegado a los entrenadores tiene noción de quién va ahorita como favorito. O sea, si alguien ahorita publica cuál va a ser el roster de los Dolphins, realmente está haciéndolo a ciegas. Las batallas que vamos a ver durante esos campos de entrenamiento son espectaculares porque hay muchas posiciones que se están definiendo incluso en la filosofía defensiva que van a manejar el equipo. Hay mucha apertura de mente por tratar de poner al mejor equipo y la mejor combinación que se pueda dar con base en el talento que se logre pulir. En base a esto que mencionó Adán Marcos, de esa plurifuncionalidad, versatilidad que ofrece la defensiva de Miami en diferentes esquemas, ¿vislumbras que en un pequeño paquete veamos algo similar a la defensiva de los 49ers? ¿O no tiene nada que ver porque al final de cuentas la base viene de Nueva Inglaterra, aunque le han adquirido ciertos tintes de la defensiva de los Jefes con la incorporación de Madison y con la incorporación de McKenzie, que estuvo previamente con los Titans? No creo que tenga mucho que ver. Realmente los fundamentos vienen, como bien lo mencionan, de la escuela de Nueva Inglaterra, en donde la secundaria se construye el equipo, digamos, de atrás hacia adelante, con una secundaria muy fuerte que puede jugar hombre a hombre y de esa manera matchups 1 contra 1, receptor contra cornerback, digamos, en una isla, y eso libera espacios para poder hacer blitz de diferentes lugares. Idealmente un equipo pues mete presión con 4 hombres, pero cuando orgánicamente no tienes el personal para hacerlo, pues ahí es donde tienes que ser un poquito más creativo. Los Dolphins se pueden dar el lujo de hacer diferentes cosas porque tienen la secundaria fuerte y también tienen un front fuerte con jugadores jóvenes, ahora también con Melvin Ingram, que pues no es tan joven, pero con Emmanuel Ogba y con Jalen Phillips, que tienen digamos, este dinamismo y esta manera de poder presionar al quarterback. Entonces, no creo que cambie mucho y que adapten algo que viene de los 49ers, pero si algo sí, es que seguramente van a mejorar en contra del juego terrestre, porque van a haber tantas repeticiones en prácticas y semana a semana y van a poder entender el juego terrestre de una manera mucho más inteligente, hablando de la defensiva, que seguramente van a mejorar en la temporada regular parando el juego terrestre y permitiendo menos yardas por acarreo en promedio y deteniendo a las ofensivas que corren bien. Entonces, creo que en ese sentido sí va a aportar algo McDaniel en la defensiva. Adam, mencionábamos fuera del aire que varios equipos, tanto colegial como algunos de la NFL, han replicado esta defensiva. ¿Podrías ponerle algunos ejemplos a los Fanatics? Sí, por ejemplo, el equipo de Cincinnati del colegial, durante la parte final de la temporada, empezó a hacer mímicos de lo que hace Miami, de poner su defensiva Swarm o Ameba, según la nomenclatura que le queramos poner, que es donde aproximan mucha gente a la línea y se ponen a hacer movimientos como si fueran abejas, donde desconciertan completamente al quarterback rival. Entonces, esto lo emuló mucho tanto Cincinnati, los Bearcats, como Georgia en el partido de playoff, en el primer partido de playoff del año pasado. Entonces, eso lo empezamos a ver en algunos equipos de colegial, ya que lo empezaban a manifestar, ¿no? Es ya también una cuestión también de que algunos programas más pequeños han empezado a desarrollar esto ya como parte de su programa. Y eso es algo importante porque precisamente una de las dificultades que ha tenido Miami es que pues no existe el personal idóneo para poder incorporar todos estos conceptos a nivel NFL. ¿Sabes lo único que me preocupa, Adam? Es el tema de una de tus claves de la velocidad, de que las defensivas no se van a acoplar. Si algo tiene la NFL es justamente ese tema de adaptación. Y un ejemplo de ello es justamente el juego de campeonato entre Cincinnati y los Jefes de Kansas City. La primera mitad parecía que iba a ser una humillación total de los Jefes, pero este equipo de Cincinnati replicó algunos aspectos de la defensiva de Miami, colocando a más de 6 elementos en la defensiva secundaria
cubriendo los espacios de Tyreek Hill y la ofensiva desapareció. Aquí va a ser muy interesante porque varios de esos conceptos que demostraron los Bengals lo van a tratar de replicar cuando tengan enfrente a los Delfines en esta temporada, y sí me va a llamar la atención ver quién más, además de Waddle, puede ser eficiente en esta ofensiva. Bueno, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que no tenemos los principios ofensivos que tiene Kansas, ¿sí? Donde si le pones cover 1 a Mahomes, lo nulificas. O sea, eso es algo que ya se ha dicho que es como su kriptonita. Es muy ineficiente bajo ese tipo de defensas. Y cuando estemos teniendo eso, contaremos con la versatilidad que McDaniel suele aplicar de poder hacer metamorfosis en la ofensiva. No creo que sea este el caso, o sea, realmente no estamos copiando o basándonos en algo similar a lo que hizo Kansas, pese a que tenemos hasta ahí Hill, los principios bajo los que lo estaremos ocupando distan mucho de lo que se hizo en Kansas. Fanatics, aquí tienen una probadita de lo que se va a venir para los próximos 2 meses, y con esto llegamos al final de este programa. Somos Dolphins.